mantenimiento electromecánico. El proyecto nuestro fue la recuperación de una bomba centrífuga tipo Vito Erin de una sola etapa, marca Gulls, serie 3095. La bomba nos la entregaron solamente con el impulsor y un prensa-estopa, el cual estaba en buen estado, pero le faltaba el otro. Y una manga que también estaba mala, no se podía reutilizar. Entonces nosotros hicimos una investigación porque no tenía anillos estacionarios, no tenía las tapas laterales, no tenía la balinera centradora, solamente teníamos un eje de muestra que era el que estaba ahí, pero el impulsor no se pudo utilizar más porque el impulsor quedaba flojo en el eje, tenía como 5 milésimas de holgura y no estaba en las mejores condiciones para reutilizar. Entonces hicimos investigaciones, buscamos libros y al fin logramos concretar algunas de las piezas que se faltaban. Y de acuerdo a las medidas que tenía en la carcasa, se hicieron las piezas que faltaban. Otras se investigó más o menos cómo era, como los anillos estacionarios, los que trabajan con los hombros del impulsor. Esos investigamos de acuerdo a experiencias y miramos a ver cómo lo podíamos hacer y se hicieron lo que actualmente tiene. El proceso empezó por
A realizar el prensestopa. Del prensestopa sí nada más teníamos uno que nos estaba de muestra, y con eso, con ese mismo prensestopa mandamos a fundir en un taller externo, lo mandamos a que nos lo hicieran, que nos hicieran el pedazo para poder nosotros maquinarlo después según las medidas que teníamos que en la bomba. Entonces así fue, lo mandamos a hacer, nos lo fundieron, pero lo fundieron todo en uno. Sí, el anillo prensestopa es bipartido. Él solamente se instala en la bomba después de que está el eje ya armado. Entonces debe ser bipartido para poder sacarlo y para poder meterle anillo prensestopa. Él no lo entregaron, y lo primero que tocó hacer fue poner en la fresadora con una fresa de corte de disco de 1/8 de espesor y por 5 pulgadas de diámetro. Le dimos lo pasamos por toda la mitad del prensestopa y lo partimos en dos otra vez como lo que necesitamos. Después de haber realizado esto, se refrentaron las dos caras y se volvieron a pegar. Ya utilizamos por intermedio de un punto de soldadura, pegamos los dos secciones partidas e iniciamos en el maquinado externo, en las aproximaciones de los maquinados externos, y así hicimos el maquinado interno con buriles de tuxteno, porque esa fundición también es muy dura. Entonces hicimos primeramente el diámetro interno lo dimos, ¿sí? Solamente, y dejándole como 10 milésimas un 32 de diámetro interno con relación al diámetro externo del eje en la parte donde trabajaba él. Luego de haber realizado el diámetro interno, se le hizo una ranura interna también para que este prensempaque no trabajara toda en el diámetro interno, no trabajara en su totalidad en el eje. Se le hizo una ranura con una profundidad de un 16. Seguidamente se le dio el diámetro externo, solamente llevaba una sección en el diámetro externo que era la que entraba en la carcasa de la bomba. Se midió la carcasa, cuánto era lo que tenía, y en base a eso se le dio una holgura a este anillo en la parte que entra la bomba. Después de haber tenido eso, se le realizaron dos huecos que tenía para lubricación, para desahogo de la lubricación. Esto se realizó en el taladro con una broca de 1/4. Después se despegó y se hicieron pruebas se hicieron pruebas en el eje para ver cómo entraba en el eje y cómo quedaba en la carcasa. Y después tenido todo concreto, de haberle quitado ya escorias y haber realizado todo, se dio por terminado a esos anillos.
Los anillos linterna se hicieron de bronce SAE-40. El instructor Carlos Julio no nos dijo que no era necesario que hacerlo en SAE-65, que es un bronce bastante aleado y bastante duro. Digo que en el bronce SAE-40 apenas teníamos, entonces compramos sus bronces SAE-40, lo compramos por encima del diámetro con un cuarto de pulgada, que fue lo que conseguimos más próximo al diámetro que le íbamos a dejar. Lo primero que se montó el pedazo al torno, se perforó internamente con una broca casi como un 16avo menos que el diámetro que íbamos a dejarlo. Luego de tenerlo aproximado internamente con la broca, se le maquinó el diámetro externo por medio de unos buriles de acero rápido. Siempre trabajamos el bronce con buriles de acero rápido. Le dimos el diámetro externo y le dejamos con relación al diámetro de la caja de la bomba, le dejamos como 2 milésimas de holgura para que pasara ahí suavemente. Luego de tener el diámetro externo, con una barra de maquinados internos, le dimos el diámetro interno, lo dejamos por encima de la manga, lo dejamos 10 milésimas de más para que no hubiera problema que rozara alguna vez la manga con el anillo y se hubiera recalentamiento de la bomba. Luego se le hicieron las ranuras internas donde el aceite fluye, una ranura interna de 3,32 de profundidad. Se le hizo primero con un buril afilado para tal fin. Luego le hicimos la ranura externa, también igual la de adentro. Después se montó una cuchilla, se cortó el pedazo, se refrentó y se dejó la altura que se necesitaba. Después de eso se pasó al taladro y con una broca de 1/4 se le hicieron 4 huecos, cada uno a 90 grados, para que por ahí fluya la lubricación que se le va a echar la bomba y de tal motivo enfríe el eje para evitar el recalentamiento con los empaques que se le pusieron a cada lado. Entonces por ahí fluye el mismo fluido que sale de la bomba, pasa estos anillos y ayuda a enfriar el eje. Los anillos deflectores son unos anillos que lleva al finalizar entre la chumacera y el prensaempaque. Estos anillos protegen de que cuando vaya el fluido se pase por el prensaempaque, él no vaya a caer a la chumacera. Entonces por eso se sitúan en esa parte. Ellos se hicieron del mismo bronce que se hicieron los deflectores, los anillos linterna. Primero se aproximó el diámetro externo y el diámetro interno también con una broca, y se le dio luego primero se hizo el diámetro externo con un buril de acero rápido. Estos anillos también había uno también de muestra ahí, pero en mal estado. Con eso era lo que contamos, que pareciera que no pertenecía a la bomba porque los diámetros eran muy grandes. Entonces en base a este anillo fue que hicimos los dos que se le hicieron a la bomba. Se le hicieron dos, uno al lado de la chumacera, de la acople, y el otro al lado de donde se le corrige el juego axial a la bomba. Después de haber hecho el diámetro externo, el diámetro interno se hizo con relación al eje y se le dejó 1 milésima de holgura, ¿sí? Porque no se necesitaba más holgura, él solamente para correrlo para adelante o para atrás en algún momento. Después de que lo cortamos en el torno, se le hizo un repetido refrentado
se le dio su altura, luego pasamos al taladro para realizarle un prisionero de 1/4 pulgada que se le hizo. Primero se roscó, se perforó y luego se roscó, y esos quedaron en la bomba para tal motivo, y en nuevas posiciones se hicieron 2 anillos deflectores. La fabricación de las mangas es un trabajo bastante dispendioso, porque ya deben quedar bien centraditas, con medidas muy precisas. Entonces lo primero que... Estas mangas también se realizaron de bronce SAE 40. Se compró bronce por encima del diámetro como 1/4 pulgada. Lo primero que se hizo fue verificar, menos mal que había una manga ya que ya tenía el eje pero en mal estado. Entonces con base a esa y al ronado, a las medidas que la habíamos tomado al eje y a la medida que teníamos en la carcasa, en razón a eso hicimos el plano de la manga, y en base a ese plano hicimos la manga. Lo primero fue que el bronce se consiguió y se cortaron los 2 pedazos. Se recortó un pedazo 1 centímetro más largo para poder tener de dónde agarrar la manga. En el torno agarraron la copa de 4. Primero se perforó con una broca, dejando un 16avo para dar el diámetro interno. Luego de haber perforado con la broca, se aproximó el diámetro externo, que era el más complicadito y el más largo. Después de haber tenido el diámetro externo aproximado, se continuó montando una barra para el maquinado interno. Se maquinó internamente con un diámetro superior de 1 milésima. Ya después que teníamos el perforado por dentro y maquinado ya a un diámetro interno, se dio el diámetro externo. El diámetro externo quedó en relación a la carcasa, quedó con un diámetro para aproximado para poderle meter empaquetadura de 3/8. Con base a eso se hizo el maquinado externo, se le pulió con lija 400 para dar un óptimo brillo y bien acabado. Lo mismo se hizo internamente. Internamente se le hizo una descarga para que el eje nada más descansara en 2 partes internamente. Ya después que hicimos esto, volteamos la manga y se realizó el maquinado interno para realizar la rosca donde iba roscado el eje. Entonces empezamos haciendo una descarga, se refrentó primero al diámetro, a la longitud que queríamos en la manga, luego se maquinó internamente, se amplió según el diámetro interno de la rosca que tenía en el eje, se afiló un buril para rosca interna a 60 grados, se montó su barra respectiva, se le hizo descarga para el finalizar de la rosca y se cuadró el torno a los hilos que necesitamos con relación a la del eje y se inició en el roscado. Se le hicieron los cortes que sea y luego se
y luego se soltó del torno y se realizó prueba con el eje. Ya después que roscó en el eje, se procedió a hacer la otra manga. Las dos mangas se hicieron de igual manera, solamente una difiere en la otra en la rosca. Una rosca izquierda y la otra es derecha. Después de haber hecho esto, se tomó por la opción de ponerle una ranura, de realizarle la manga en la parte frontal, desde donde empezaba la rosca, se le hizo una ranura para un O-ring de 332 para que éste hiciera sello con con el impulsor, para que el fluido no se le introduciera por dentro del eje y fuera a haber alguna escape de fluido internamente por la manga. Entonces para esto se le hace la ranura a meter el O-ring contra el impulsor, que cuando se apriete el O-ring y por ahí no haya ninguna fuga de fluido internamente en la manga. Lo que pasa, el problema ya es que el programa no es exacto, no es exacto. En los instrumentos que monta uno y sobre todo en el cable. Usted llegó y se pasó, era que el cable fuera de y uno no lo nota. ¿Cuánto lo hemos armado los años ahí? No anda, como la suya esta. Y el gallo lo coge, pero por eso no entiendo la suya esta. ¿Para qué pone el indicador de presión? Yo le digo el indicador de gasto, le digo, para allá empecemos a montar el que tenemos lucho que tenga ahí para que le toque ya está y uno sabe también en tu listo ahora con la medida ya han calado ¿cuánto queda? ¿qué medida queda ahí? ¿Dónde está? ¿Qué va a poner después, padre? No, no, vi por esa no, que se marque ahí. Y 250, y media. ¿O de cuánta media? ¿O de más? Y 250 y media. ¿Esto será el tablón? ¿Se necesita llegar a? Que no, ahí la medida. ¿Se necesita llegar a cuánto? Es la medida. Ya. ¿Cómo te la resultante de la foto? ¿Eso durirle qué? Triangulares, sí, sí. ¿Este es triangular? Al compañero. Ya agregado,
¿Qué procedimiento hay? ¿Dónde está? La máquina de baja calidad del equipo, ¿cuánto se llama? ¿Yo digo que sí, como fuera? Entonces, lo que la ciudad de 1625. La moto fantasma. Oye, ¿qué medida externa debe tener? ¿Dónde está? ¿Qué medida externa debe tener? Vale, a 10 minutos. Radial. A mano. ¿Hay inconveniente, por esa
¿Lo han visto el procedimiento? Procedimiento para hacer la rosca, para hacer la rosca, lo que va a hacer ahora. Y geográficamente porque a ella tampoco lo tenga presente por aquí, y el juego no era mal, el iba a fue y hay un país por eso. Procedimiento, resultado pagamos y totales. Después de haber tenía ya lista la manga terminada por dentro y por fuera y lijada, se procedió a montar la manga en la fresadora. En la fresadora, con la ayuda de un escariador, se le realizaron dos caras de tal motivo que con el diámetro entre las dos caras entrara una llave y así poder apretar la manga cuando estuviera instalada en el eje contra el impulsor. Esto se realizó a las dos mangas en la fresadora. ¿Listo? No, sí. Hazlo todo, saca todo, Raúl. Sácalo todo, devuélvalo. No, toca sacarlo todo porque... ¿Ahí? Según lo que teníamos, empezamos a fabricar el eje. Ya como teníamos ya habíamos recirculado el diámetro interior del impulsor, entonces en base a esas medidas empezamos en la búsqueda del material que íbamos a necesitar para el eje, ¿sí? Entonces primeramente dijimos que íbamos a trabajar en un 4340, pero el instructor Carlos Julio Rincón
él nos dio la sugerencia que podíamos hacer el eje con un 10-20, que era lo que teníamos ahí en el Sena. Entonces, con ese material que teníamos en el Sena fue que hicimos el eje con un 10-20 de 2 pulgadas, de diámetro 2 pulgadas. Lo primero que hicimos fue recortar el material, la cantidad de material que necesitamos, el largo preciso más 1 centímetro más largo para poder, cualquier cosa, poder refrentar y para donde te agarrar el material. Montamos entre copa y punto, le hicimos el centro y empezamos a despastar el material en la ayuda de los tornos mismos del Sena. Y lo primero que dimos fueron los primeros que hicimos fue dar las distancias. Luego el material se volteó, se dio vuelta y se le hizo otra vez copa y luneta, se hizo el otro centro y se hicieron las otras distancias, ¿sí? Las distancias que tenía ya en el otro eje. Los diámetros no dimos todavía, sino hasta tenerlo bien aproximado por la cuestión de que el eje se podía torcer, dando los diámetros de una vez. Entonces lo primero que hicimos fue dar distancias, dar longitudes, y luego cuando se tenía más cerquita a los diámetros en que íbamos a dar el eje, ahí sí se le dieron los diámetros precisos, ¿sí? Siempre sujetando de la mitad de la meloneta para evitar vibraciones y de que el eje no se nos torciera. Entonces al final dimos los diámetros internos precisos, dejándolo 1 o 2 milésimas por encima, más que todo 1 milésima, y cuando le damos de 1 milésima, entonces el diámetro final le damos lija para que nos quedara el diámetro preciso como era. Lo mismo la rosca también fue lo último que se hizo, agarrado entre copa, luneta y punto. Se hicieron una rosca fue izquierda, la otra rosca fue derecha. De ahí, después que teníamos el eje ya con sus respectivos diámetros y con sus holguras y ajustes según la norma, seguidamente pasamos a la fresadora para realizar los cuñeros que llevaba, como era el del impulsor y el cuñero de donde iba el acople. Esos son los cuñeros más importantes que tiene el eje y los únicos que tenía. Entonces esos se hicieron en la fresadora, en las mismas fresadoras del Sena, y con una herramienta muy indispensable como el escariador vertical. Un cuñero fue de 3/8 y el otro fue de 5/16. Después de eso ya se le hizo ronado otra vez al eje, a ver cómo estaba, a ver si seguía derecho, pero no, el eje siempre permaneció derecho, nunca tuvimos que enderezarlo, siempre se mantuvo el maquinado bien, con buriles bien afilados para evitar que se nos torciera, y con cortes a poquito diámetro, no tan profundo, para que el eje no sufriera vibraciones ni tuviera que torcerse. A partir de ahí ya empezamos metiendo el impulsor en el eje. El eje quedó en relación con el impulsor, que quedó apenas con media milésima de holgura, así no puede quedar con ajuste porque él tiene que meterlo ahí, no es con la mano y guiando siempre sobre el cuñero. Después ya he tenido el eje ya instalado en su respectiva chumacera y de haber corregido el juego axial, de haber centrado el conjunto en toda la mitad de la carcasa, se sacó nuevamente y se consiguió una pintura epóxica
una pintura especial para ayudar a que la bomba no se siga deteriorando internamente. Es una pintura que queda en forma de una cerámica y se adhiere muy fácil. Después de una buena limpieza internamente se la aplica y ya queda como una cerámica. Después de esto se montaron los anillos estacionarios. Se le hizo un pequeño asentamiento, ¿no? Girándolo suavemente sobre donde iban a quedar, porque el diámetro no estaba bien circular. Entonces, para corregir cualquier juego, entonces se tuvo que proceder a girarlo sobre la guía con la ayuda de una crema con limadura, para que cogiera el anillo y cogiera la misma forma de las guías. Después de tener todo eso ya secado y los anillos ya guiados ahí en las guías, se montaron los anillos sobre los hombros del impulsor y se bajó el impulsor sobre las chumaceras y se hizo un pequeño gire para ver si el impulsor quedaba girando sobre los anillos estacionarios. Se midió también, se le hizo ronado con el indicador de carátula para mirar si el eje no presentaba ninguna desviación. Se giró y se corrigió cualquier rozamiento contra la carcasa. Lo mismo se hizo con las mangas ya instaladas. Una trató de rozar contra la carcasa de la bomba, entonces se corrigió esto. Ya después de corregido esto, se fabricó el empaque de las dos tapas, que va intermedio entre las dos tapas, que es un empaque según la norma no debe ser mayor a un 64. Si no se tiene el empaque, entonces se trabaja cara con cara, pero como la bomba tenía pequeños desgastes ya, entonces se tuvo que recurrir al empaque de un 64 para que haya un mejor sello entre las dos caras. Ya después de haber tenido esto, impulsor, después de haber tomado la medida, después de haber hecho un ronado y haber verificado las medidas internas del impulsor y del diámetro interior y de los hombros, se montó al torno, se alineó, se centró por intermedio, poniendo los indicadores en los hombros del impulsor. Luego, con una herramienta para maquinados interiores, se cilindró el diámetro interno del impulsor, porque cuando se realizó la metrología se encontró que este diámetro estaba cónico, tenía partes cónicas y tenía no estaba totalmente cilíndrico, tenía conos como de 3 milésimas y un cono de 1 milésima. Entonces se tenía que rectificar para poder que nos quedara un solo diámetro, porque el eje que entra por ese diámetro interno debe quedar apenas con una holgura de 1 milésima de pulgada. Entonces, para resultar eso teníamos que primero arreglar el diámetro interno. Luego de que el impulsor ya se realiza el diámetro interno, él se monta en el eje nuevo, y ya en el eje montado se arma el impulsor en el eje nuevo con su respectiva cuña y sus respectivas mangas, que son las que sujetan en el eje para que no se corra. Se centra en el torno luego otra vez, montado en el torno, montado en el eje, y se maquina los dos hombros del impulsor a que quede con un diámetro externo, tanto el del lado de la succión como el del lado del acople como el del lado axial, nos queden de los mismos diámetros y nos queden totalmente cilíndricos, y
y concéntricos con el diámetro interno. Anillos estacionarios, flotantes, esos anillos, esos de anillo no había muestra ni nada de eso. Solamente en base a experiencias y buscando en otras viejas, en otras bombas antiguas también, pero no de chumaceras, se optó por hacerlo en la forma que lo hicimos, ¿sí? Optamos primero a hacerlo en fundición gris, porque es un material que es bueno para este tipo de anillos. Trabajan bien con el bronce, que es el impulsor que gira ahí. Antes de eso ya se habían circulado los hombros internos del impulsor. Esos dos hombros internos siempre deben quedar con el diámetro externo. Los dos diámetros del impulsor quedaron de igual diámetro. Esto era importantísimo y esto se hizo fue después de haber incrustado el eje en el impulsor y apretado con las dos mangas. Se le dio el diámetro externo a los hombros del impulsor. Los dos diámetros quedaron de igual diámetro. Ya después, teniendo esto, siempre se hace en el eje porque es la mejor manera de que los hombros queden totalmente concéntricos con el eje. Siempre se maquinan ahí sobre el mismo eje donde va a trabajar y apretados como listos para armar. Después de haber hecho eso, ya teniendo el diámetro interno de los anillos, se realizó entonces el plano. Otra medida importantísima fue la medida que tomamos en la carcasa, en las dos mitades de la bomba. Ahí se verificó la medida, se comprobó cuánto era el diámetro que podía ser de diámetro externo de los anillos y se hizo un plano a mano alzada para más o menos tener guía de cómo iban a ser los anillos. Después tener ya todo concreto, iniciamos en el proceso de la fabricación. Esto se hizo en los tornos convencionales, agarrando la fundición, se utilizó fundición centrifugada, una fundición muy buena y especial para esto. Lo primero que se hizo fue aproximar su diámetro interno, luego se aproximó el diámetro externo. Esto sí se hace con buriles de tungsteno, por lo que este material es muy duro y otro buril es muy difícil de maquinar con otro buril, desgasta mucho la herramienta. Entonces, después de tener los dos diámetros aproximados, se empezó dando el diámetro externo. El diámetro externo se hizo unas ranuras, una ranura interna, por la cuestión de que el anillo no podía ser totalmente cilíndrico por encima, sino era un diámetro externo que era el diámetro de la carcasa y unas guías para que el anillo quedara incrustado en la carcasa. Eran dos mitades. El otro, y luego de haber tenido concreto el diámetro externo, se le dio el diámetro interno y se le dejaron 18 milésimas con relación a los hombros del impulsor. Esta holgura se dio en base a una norma que hay, que según con este diámetro, el diámetro que teníamos, se sugerían las holguras mínimas.
Entonces, debido a esto se hizo esa holgura, se dio ese diámetro. Después de haber tenido esto, estos fueron dos anillos, sí, uno al lado, hacia el lado donde va la acople y el otro hacia el lado donde se le da el juego hacia la bomba. Se hicieron dos anillos, uno para cada lado. Después de haber cortado los dos anillos, se pasó a la fresadora. A la fresadora se le hizo a uno de los hombros que quedó el anillo, se le hizo un fresado hasta la mitad del anillo. Esto era para que sirviera de tope, para que el anillo no se girara. Después de tener ya el empaque y los anillos estacionarios ya en su sitio y las mangas, se procedió a poner la tapa superior de la bomba. Esta tapa se realizó su apriete, se compraron espárragos nuevos y tuercas nuevas con sus arandelas y se realizó el apriete de la tapa superior para verificar lo mismo, de que no haya ningún rozamiento del impulsor contra los anillos ni el eje contra la carcasa. Después de verificar esto, se retiró nuevamente la tapa superior para mirar si había algún rozamiento, si encontramos alguna cosa que estuviera rozando contra algo. Se corrigió lo que pudiéramos haber mirado de algún rozamiento y se volvió a tapar. Después que se tapó y se centró la carcasa, la tapa superior con la tapa inferior, se procedió a pasar, tenía unos huecos de guía, entonces se procedió a arrimar esos dos huecos de tal modo poder instalar unas guías cónicas y que nos sirvieran de referencia, que cada vez que quitáramos las tapas y montáramos las guías, la tapa siempre nos quedaba en el mismo sitio, no hubiera problemas de que quede un poquito más a un lado o para el otro, sino que las guías la ayudan a centrar. Lo mismo se realizó con las chumaceras. Las chumaceras, después que se apretó y se verificó y se le hizo ronado, se le rimó también sus huecos de guías y se fabricaron sus respectivas guías en acero. Esto se realizó con una rima número 6 y los pasadores se hicieron en acero. Fueron 6 pasadores cónicos en acero al carbón.
Los anillos de lubricación son unos anillos que van en toda la mitad de la chumacera, que ayudan a lubricar. Y es con el aceite del fondo del recipiente donde va el aceite y lo van descargando sobre el eje. Esto ayuda a lubricar la chumacera, puesto que la chumacera nunca debe permanecer sin aceite, entonces ya siempre deben permanecer lubricando el eje contra la chumacera. Estos anillos se realizaron en fundición gris. Primero se consiguió la fundición como un cuarto de pulgada más grande, se perforó, ya lo conseguimos perforado, se le dio el diámetro interno primeramente, luego el diámetro externo. Cuando se le dio el diámetro externo, sencillamente se determinó el diámetro externo. Entonces después vino el corte. Estos anillos también me tocó investigar más o menos cómo eran la longitud y el diámetro. Entonces en base a las medidas que tomamos hicimos los anillos estos. Se cortaron los dos anillos, luego cuidadosamente se les remató las rebabas y se refrentó y se instalaron en la bomba. Tener todos los componentes fabricados con sus respectivas holguras y ajustes, se procedió y ya después de tener la carcasa ya limpiada y con una base, se retiraron todos los tapones que tenía viejos las carcasas, se rectificaron todas las roscas de los tapones viejos y se inspeccionó la chumacera. A la chumacera no le hicimos nada, se ajustó y se miró el diámetro a ver cómo quedaba, a ver si la holgura que tenía con respecto al eje nos servía, y para eso utilizamos el Plastigate. Lo primero que hicimos fue poner el eje en la chumacera, en la carcasa, y con las tapas se realizó el apriete y se le puso de intermedio, se le pusieron el Plastigate para mirar la holgura que iba a quedar con relación el eje y la chumacera. Ya después de haber verificado esto, ya el eje estaba montado con sus mangas y con su impulsor. Se verificó. Lo que siguió posteriormente fue corregir el juego axial, centrando el impulsor en la carcasa. Se verificó, se tuvo que hacer un anillo en uno de los lados, en el lado donde se instaló una balinera, y se hizo un anillo en acero, y en la rosca que se tenía en la punta se ajustó para corregir el impulsor, nos quedara totalmente en la mitad de la bomba y no se desplazara para ningún otro lado. Después de haber tenido esto, después de tener la bomba apretada, las dos tapas puestas y sus respectivas guías y las chumaceras, se miró a ver cómo hacíamos las tapas laterales, puesto que si no se le ponen estas tapas, el aceite se sale por esos lados. Entonces estas dos tapas se hicieron en aluminio. Una se hizo en aluminio y la otra se hizo en fundición. A una, la del lado de la chumacera, se le colocó un retenedor. La carcasa tenía 4 huecos ya instalados ahí, roscados. Entonces
En esos 4 huecos se instaló las tapas laterales. Al otro lado se le hizo una ranura para que sirviera de que la lubricación llegara ahí y descargara de una vez adentro de la bomba. Y también se hizo igual que la otra con los 4 huecos y quedaron puestas en las dos en sus respectivas posiciones. En la mitad queda girando el eje y internamente con las ranuras de lubricación, de ranuras de estilo tipo laberinto, para que el aceite quedara ahí y regresara otra vez a la bomba. Y con eso mejoramos la eficiencia de la bomba, de que la bomba no escapara aceite por los lados laterales. Ya después de tener la bomba ya todo con sus tapas laterales, entonces procedimos a ponerle los cordones plumoginados. Son cordones que según el diámetro de la carcasa y el diámetro externo de las mangas se constató que era cordón de 3 octavos. Entonces ese cordón se midió y se le hizo su respectivo corte. Después se metieron 3 anillos y luego en la mitad se puso el anillo linterna. Luego se aplicaron otros tres cordones repartidos por ahí, repartidos de tal forma de que ninguna de las partiduras coincidiera con la otra, para que no hubiera fuga por ellos. Y así, de esta forma se recortaron 6 anillos y luego se apretó con el prensaempaque. Esto se hizo a ambos lados del eje. Ya después de ir instalados los anillos del cordón plumoginado, se detectó de que la bomba, y esto sirve como una recomendación, de que la bomba no se puede girar sino en la forma en que está marcada en la bomba, en la flecha que tiene la bomba, porque el resto las mangas se desenroscan. Una de las mangas se desenrosca si se gira al contrario de donde dice la flecha de la bomba. Esto cuando se ajustó, nos dimos cuenta cuando se ajustó el prensaempaque, que nosotros no teníamos en cuenta para dónde se apretaba, para dónde giraba la bomba exactamente, y la girábamos por un lado y para el otro, y cuando nos dimos cuenta tenía una manga desenroscada, y entonces caímos en cuenta de que siempre debe estar girando para donde tiene la flecha marcada la bomba. Después de haber realizado todo esto, conseguimos un acople tipo omega y se le maquinó internamente al diámetro que tenía en la punta del eje, dejándose una holgura de 1 milésima con respecto al diámetro externo del eje, y se le realizó en la fresadora, en el cepillo, se le hizo su respectivo cuñero interno y se le fabricó también en el taladro un prisionero de 3 octavos, rosca NC, para apretar la cuña, y se instaló en la punta del eje. Ya teniendo esto ya por terminado, se revisaron todos los ajustes de la bomba, los ajustes de los tornillos, a las presiones recomendadas de apriete. Se utilizó un torque para apretar los diferentes tornillos. Por último, ya vinieron los amigos instrumentistas
y le instalaron el tubing de lubricación para el anillo linterna. Es un tubo que sale del extremo de la bomba, de la parte externa de la bomba, y llega y va enroscada en donde trabaja el anillo linterna. Y encima de la bomba se le puso una llave de alivio, una llave de paso que servía de alivio de presiones.